Muy buenas tardes, bienvenido a otro video. El día de hoy estaremos hablando sobre algo muy interesante, sobre algunas revistas que son tan importantes para la comunidad científica y para el mundo entero. Sus investigaciones, sus revistas son tan famosas que por eso el día de hoy vamos a hablar sobre una de ellas. Y una de estas se llama Nature, en español Natural, que es una revista originaria en el Reino Unido, fundada en el año 1869 por dos personas, que es Geoffrey Norman y Alexander Marmelin. En ellos, pues, querían hacer un contenido en que los de esa época fueran vistos y reconocidos para el público general y también a los científicos en esa época darle la habilidad que publiquen y a los otros científicos o los que están interesados en la ciencia saber cómo está avanzando la ciencia o la rama del conocimiento en esa época. De esto se basa más en esta fundación. Si ven, son años y años y años que lleva manejándose. Su primer revista fue hace años, en 1869, estamos hablando casi 3 siglos, y es súper reconocida. Para ellos, una persona es homenajeada cuando tiene un catálogo en esta revista, porque en las 96% que le mandan casi a diario de todo lo que reciban en el año, solo el 5% aceptan y el 95% rechazan. Entonces, una persona que reciba un artículo y que lo publiquen en la revista es algo que es extraordinario para ellos. Y no les para decir lo demás. Hay algunos casos como el descubrimiento del ADN en doble hélice, que fue publicado en 1953, o el descubrimiento del primer planeta extrasolar, que fue publicado en 1995. Si vemos, esta es una revista muy buena y que tiene una hermosa historia y como se sigue trasladando, buenísimo. Y ahora vamos a hablar sobre otra revista también muy buena de este campo. Bueno, ahora la segunda revista que vamos a analizar o ver un poco sobre ella es la revista Science, o en español Ciencias, que fue fundada en Nueva York por John Michael en el año 1880, pero su primera publicación fue en el año de 1882. Esta revista fue financiada por Thomas Edison y posteriormente por Alexander Graham Bell. O sea, no es una revista cualquiera, es una revista que fue patrocinada con personas de autoestima. Bueno, ¿de qué trata esta revista? En sí tiene el mismo fundamento como las otras, que es informar a las otras personas cómo ha desarrollado la tecnología. En Estados Unidos lo valora mucho y lo ponen como la revista para que demuestra el avance de la ciencia de una forma extraordinaria, como otras revistas no lo hacen, conforme a ellos. El, Su objetivo de la revista es la publicación de los hallazgos de investigaciones recientes, y su revista utiliza lo que es no solamente publicar ciencia pura, sino que también se basa en las ciencias políticas y también las ciencias tecnológicas. Esta revista fue pasada y ahora es de propiedad de la AAAS. AS. Y bueno, en el siglo XIX fue un boom con sus publicaciones científicas, como el artículo de la genética de la mosca de vinagre por Thomas Hume, que fue como un cambio grande para la ciencia. Lo otro fue de Albert Einstein sobre la gravitación y la nebulosa espiral de Edwin Hubble. O sea, estamos hablando de una persona que no era cualquiera y esta revista lo publicó. Ese es el objetivo de estas revistas, no solamente a informar cuánto del avance de la tecnología y de la ciencia, sino también a motivar a los otros científicos a lo que ya descubrieron y lo que pueden comenzar a descubrir ellos. Entonces, yo lo oí muy interesante y ahora vamos a hablar sobre la última revista. Bueno, y el último tema o la última revista que vamos a hablar se llama Transacciones Filosóficas de la Sociedad Real, en español, claro, publicada por la Sociedad Real y fue creada en el año 1665, convirtiéndose en la primera revista del mundo dedicada exclusivamente a lo que es la ciencia. Esta revista pues fue muy importante. El primer número de publicación fue en el 6 de marzo de 1665 y bueno, como fue fundada en el año 1665, más específicamente en el 6 de marzo de 1665. De eso andaba de la misma ruta, iba a la misma línea hasta el año 1887, cuando la revista se quiso expandir más y se dividió en otras partes, como una parte separada es dedicada a las ciencias científicas específicamente y la otra es centralizada a las ciencias de la vida.
Ahorita esta revista ha sido muy famosa y sigue siendo, y creo que seguirá siendo porque se han visto, ha durado un chingo de años y creo que van a seguir durando más años aún. Vamos a hablar sobre algunos descubrimientos científicos que fueron puestas en esta revista, como han sido sobre Isaac Newton, Richard Darwin y Michael Faraday. Bueno, en el caso de Isaac Newton, en el año 1672, la revista publicó el primer trabajo de Newton, que era Nueva teoría sobre la luz y los colores, que eso se consideró como el principio de la carrera de científica y como que impulsó a la revista. Esa publicación de Isaac Newton, que se hizo re famosa después, hizo que lo mismo como Isaac, como la revista, se levantaran y fuera el inicio de su carrera. Y como esto y muchos otros ejemplos más, como la teoría de Darwin, también fue aquí que lo publicó, y otros ejemplos de otras personas famosas que lo pusieron así. Si han visto, hay un montón de temas, hay un montón de informaciones interesantes y, como siempre lo digo, sería bueno que consideraran y buscaran por su propia parte. Se lo recomiendo, es un tema que de verdad me interesó y creo que también le interesaría mucho a ustedes. Lo vemos a la próxima. Bye.